hablar para tener un orden, ¿no?, de las cosas que estamos hablando. Y sobre todo, concentrarnos son 4 o 5 reglas de cortesía básicamente que son importantes llevar. Ahora, explico un poquito en qué consiste la dinámica. Nosotros tenemos 3 papelógrafos y 3 tarjetas que son los problemas, potencialidades y soluciones. ¿Por qué lo tenemos así? Porque lo que se quiere es, aparte de la identificación del problema, tener y saber qué cosas o qué recursos nosotros tenemos a la mano para poder solucionarlo. De lo contrario, si por ejemplo hiciéramos solo problemas y soluciones, sería, ¿cuál es el problema? Un ejemplo, no hay trabajo. ¿Cuál es la solución? Que haya. Sería muy simple y podríamos perder ahí los recursos que tenemos. Entonces lo que se quiere es identificación del problema, ver qué cosas nosotros nos pueden apoyar o ayudar a solucionar, qué instituciones, qué organizaciones, qué infraestructura hay para solucionar el problema y de ahí plantear la solución. ¿Ok? Entonces vamos a empezar presentándonos primero para saber quiénes somos, de dónde venimos, cómo amamos ustedes. Empezamos de izquierda a derecha con el señor Víctor. Víctor Mesta, el Teatro Viejo del Granito, es un grupo colombo-peruano. Me enamoré del Perú y me vine aquí amarrado a la pata de la cama, mucho gusto, y mientras tanto San Miguel. Bienvenido, Víctor. Bienvenido, Samuel. Bienvenido. Que hablen para todos, porque hablan al micrófono y no escuchamos el resto. No ayuda. Por favor, si podrían hablar un poquito más fuerte, pero para todos. Bienvenida, Rosario. Más fuerte. O nos paramos de repente. Soy Absalón Berrú Rojo, soy secretario de la ADIC, la Asociación de Misión de Distrito y pertenezco a y saber para el olivo está descrito, bueno, eso ponemos, pero por eso yo me arreglo bastante de estas reuniones para poder exponer los problemas realmente que en este momento Buenos días a todos. No, pero es para todos, no te preocupes. Yo soy Cristina Chávez, vengo del sector de Quito. Un sector muy conflictivo, pero queremos respetar porque los sectores de nuestro lugar del cercado de Lima han sido por la UNESCO declarada patrimonio cultural. Y eso es lo que debemos respetar. También pienso que la cultura debe implementarse en los colegios, porque es importante que los niños conozcan todo lo que es una cultura que está un poco lejos, y eso ayuda a los valores, a la familia, a un mejor modo de vida. Gracias, bienvenida. Quiero hacer una acotación. Si bien se está registrando vía audio y video, es para que cuando se den las iniciativas todo quede registrado, porque de ahí va a ser transcrito y se le va a dar a los gerentes para que vean, para que no se pierda ninguna iniciativa en el camino. Pero en realidad traten de hablar para todos, esto es más que todo para registrar. Mi nombre es Johnny y yo soy del distrito de Santa Anita. ¿Alguna organización? El grupo se llama Galileo Galilei. Gracias. Bienvenido, Johnny. Mi nombre es Abraham Manuel, soy dirigente del Distrito de Breña de la Asociación Familiar Francisco de Jesús. Bienvenida, Abraham. Mi nombre es Hildy Quintanilla Ocampo, soy directora de teatro, de Máscara Teatro Intercultural. Trabajamos en la urbanización Helio, cercado de Lima.
Bienvenida. Bueno, soy Jorge Larrea, director de la Escuela Taller de Lima. Trabajamos en el Centro Histórico de Lima en temas de patrimonio, recuperación de patrimonio cultural. Aquí dice San Miguel porque vivo en San Miguel, pero realmente más vengo en representación del cercado, especialmente de Barrio San José. Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Carmen Bravo, vengo en representación de la Municipalidad de Barranco. Bienvenida, Carmen. Buenos días, soy Lucha del Águila, directora de la Asociación Cultural Déjame que te cuente. Es una asociación que trabaja la promoción de la tradición oral y también el libro y la lectura. Trabajamos en Lima, yo vengo de la sede está ahí, trabajamos en Lima y provincias. Bienvenida. Bueno, creo que hemos aumentado el grupo, aquí hay dos integrantes más. ¿Nos dices tu nombre? Trabajo organizando y produciendo algunos eventos Bienvenido. Mi nombre es Santiago Rizzo. Estoy desarrollando hace 2 meses un programa de lectura en San Miguel, que se llama San Miguel Municipio de Lectura. Y actualmente tengo un material que parte del programa hemos logrado de que la municipalidad, de todos los volantes que produce para diferentes actividades, en la parte de atrás se la retira, se difunda el tema de o sea, se difunda un poema, un cuento. Bienvenido. Bien, creo que hemos aumentado un poco el número, entonces sí va a ser necesario las tarjetas individuales. Empezamos con un grupo pequeño. Se les van a partir estas tarjetas para que es de identificación del problema. Por favor, coja una y pase la siguiente. ¿Qué se quiere poner en las tarjetas? La identificación de dos de los problemas más álgidos o más críticos con respecto al tema que es ahora de cultura y desarrollo, que ustedes hayan identificado, que ustedes piensen que es el problema principal o uno de los más álgidos. Cuando se está elaborando esto, como bien han dicho en la exposición, hemos tenido ya otros talleres de esto en Lima Norte y en Lima Sur, pero les recuerdo que también lo que se quiere es tener una visión un poco interdistrital, por lo menos de Lima Centro, ¿no? Tratemos de abordar realmente cuál es el problema y no nos quedemos, por ejemplo, en una cuestión un poco local, a no ser que sea bien necesaria y puntual. O sea, un problema que afecte a estas partes de Lima Centro en poblaciones grandes. Ahora, también hay problemas que son bien estructurales, gracias, que hay problemas que son muy estructurales y que necesitan hasta leyes. Como bien el plan es un plan regional, tratemos de ahí de afinar bien la puntería para ver qué cosas se pueden desarrollar a nivel de políticas del plan regional. Quizás otras cosas muy macro que se necesitan ya por parte del Congreso u otras iniciativas, no. Enfoquemos bien qué cosas, qué soluciones pudieras resolver a nivel de Lima metropolitana, a nivel de Lima regional, ¿no? Entonces, se les ha repartido estas tarjetitas para que pensemos. Les voy a dar unos minutos mientras algunos acaban de tomar su refrigerio. Aprovechemos para pensar bien cuáles son los dos principales problemas. Yo sé que hay de repente más de dos, de hecho, que sí, en parte de cultura, pero tenemos que priorizar cuáles son los dos principales o los problemas más álgidos en lo que es cultura y desarrollo. Entonces, cada quien tiene una tarjetita, a todos se les ha dado una lapicera que no me avisa. Así que, a ver. Si nos remitimos al concepto de cultura que se dio el señor de San Miguel, lo que cultura es absolutamente toda la zona del ser humano para ver problemas. Si nos conjuntamos, digamos, a la actividad de nosotros que somos artistas, digamos, nuestras profesiones, es un trabajo artístico y cultural, tenemos unos problemas más específicos. Sí, ya ver, lo que pasa es que ya ahí ese es un problema real en este campo. Pero cada uno va a decir el problema desde su punto de vista. De ahí se pegan las tarjeticas y de ahí vemos cuáles son los problemas políticos que va a haber ahí. No todas las personas que están aquí son artistas, algunos también pertenecen a organizaciones que tienen que ver con otros ámbitos. Justo para eso es para ver como una gran mixtura
mira qué cosa es. Nos está ayudando con lo que es la grabación del audio. Disculpen si a veces es un poco fastidioso acercar la grabadora, pero es para que no se pierda ninguna iniciativa que se dé de identificación. Les pido disculpas si puede ser un poco fastidioso a veces. Recuerden hablar al grupo. Yo sé que es difícil, pero no se intimiden por la verdad. Bien, yo creo que ya comenzamos. Otra vez comenzamos, ¿les parece de izquierda a derecha como hemos empezado? Confía usted, Víctor. Entonces me gustaría que Víctor nos nada. Sí, ¿cómo piensan ustedes? Por favor, traten de leerlo. Si hay que especificar algún punto específico, pero tengan en cuenta que como somos bastantes, todos queremos tratar de exponernos. Víctor, empezamos. Debido entonces dos problemas. Uno, la misma definición del concepto de cultura. Uno, como la definición que abarca toda acción social del ser humano. Y dos, como la definición referida a los trabajadores de las diferentes disciplinas artísticas. Y el segundo problema, la ausencia de programas familiares en las diferentes áreas artísticas. Gracias, Víctor. Pero en todo caso, desinterés real y subrayo real de las autoridades para invertir en el arte y cultura y, entre comillas, institucionalizar programas culturales de generación en el tiempo y desarrollo sostenible. Principales enemigos: burocracia, política malentendida, desconocimiento. Gracias. Sí. Samuel. No es bien evidente, además, para mí los problemas que están relacionados con la cultura del desarrollo son la corrupción y lo otro es la delincuencia. Gracias, Samuel. El segundo problema sería la carencia de espacio para la práctica y difusión de las manifestaciones actividades culturales, ya que yo supongo que todas las personas difunden el arte o practican el arte, algunas actividades artísticas y culturales son más, digamos, comerciales que otras, y esto dificulta la armonía de la espacio, hay algunas actividades culturales que no son tan rentables, pero cuando vamos a tener un espacio, los precios son altos porque normalmente son alquilados a actividades que son de mayor difusión comercial. De repente, se impulsan desde la Municipalidad de Lima espacios concretos, espacios públicos en los cuales puede ser o más accesible para que los trabajadores de manifestaciones culturales y artísticas, yo creo que sería importante.
podría hablar un poquito más fuerte como para que todo Gracias. Yo soy Rosario Ponce del taller de arte Actina y para mí hay dos problemas. Uno de ellos es la falta de educación cívica frente a la relación entre las personas de a pie con los transportistas y los comerciantes. Es un problema que yo veo todos los días, porque todos los días todos ustedes también, imagino, salimos a las calles y tenemos siempre problemas o con el cobrador o con el chofer o simplemente con la gente de relación. Pero yo creo esto otro de mis problemas es la violencia y carencias también de lugares de niños que puedan acudir y participar de talleres donde se les pueda orientar para evitar futuras personas que sean delincuentes, ¿no? Yo relaciono estas dos porque nosotros cuando salimos a la calle vamos de una manera tranquila, pero luego en el camino podemos tener diferentes percances, pero también hay gente que no está, digamos, preparada o educada. En el caso de los choferes, por ejemplo, o los cobradores, que siempre tratan mal a las personas. Si usted quiere hacer algo, decir algo, le contestan mal, o igual subes al carro y ves un anciano parado allí y un joven no se quiere levantar y tú le pides por favor que se levante y te dice no, que se vaya al asiento que está indicado. Entonces a mí me parece que eso es una falta de educación, de civismo que viene desde la casa, ¿no? Pero también creo que sería parte de este programa de poder hacer algo por eso. Eso es como todo esto parte de la educación, ¿no? Y esa es parte que se debería tomar en cuenta, porque no solamente son las calles, no solamente son los grupos tal vez, pero sí lo que es importante es la niñez de este Perú y de Lima sobre todo. Gracias, Rosario. Axana. En primer lugar, la seguridad ciudadana. Nosotros no tenemos esa seguridad que nosotros hemos aprobado el año pasado un proyecto participativo, ¿no? Hasta la fecha todavía no se lleva a cabo. Y la inseguridad, digamos, que tenemos en Lima es el robo. El que sale por ahí se va con su carterita, le roban, le quitan, lo golpean y en fin. Últimamente de mi sector se robó 2 carros nuevecitos. No hay seguridad, señores, yo no sé qué pasa con la policía. La policía no trabaja. Para mí no trabaja. Y cada distrito debe tener su propia policía, ya no la policía nacional debe ser otra cosa. Bueno, la seguridad es lo esencial que nos está afectando en este momento al distrito cercano de Lima. Ahora no sean los otros distritos como serán, ¿no? Pero el distrito cercano de Lima está abandonado en ese sentido. También está abandonado, digamos, en el problema de los jardines. Jardines solamente lo cuidan las personas que tienen buenos cerrados. Ahora ya no es Lima cercano, sino Lima enrejado ya. Así que ha cambiado el sistema. Entonces, eso es segundo. Tercero, se desea, digamos, formar comisiones de trabajo, no solamente que estén carpetados. Tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buenos libros, tenemos hombres intelectuales, ingenieros, todos tenemos, pero en el campo no se ve ese trabajo. El trabajo debe verse en el campo, que hayan acciones. Acaba de decir la señora, por ejemplo, que Río Rima, en el puente, hay, digamos, gente que se droga, chiquillos que se drogan. Debe haber una comisión que le dan vuelta, debe haber una comisión, una fiscalización, algo por el estilo, para que de esa forma se vaya, digamos, educando a la gente que no es lo que ellos quieren, sino lo que las reglas dicen, y para poder vivir mejor. Eso es lo único que yo recomiendo. Comisiones que trabajen en el campo,
No necesitamos comisiones que solamente estén en la oficina. Hay que recomendar con gentileza, sí, ahora estamos ahorita en el foro de cultura y desarrollo. Entonces, tratemos de que las intervenciones o los problemas sean de este tema de cultura, porque han habido otras mesas que han hablado acerca de educación y también de seguridad ciudadana. Creo que sí, sea en San Juan Nacional justamente de seguridad ciudadana. Están invitados también a las próximas mesas que se van a dar del tema. Esta mesa es de cultura y desarrollo, tratemos de focalizarnos en esto. Gracias, muy amable. Mi nombre es Jerónimo, yo soy Jesús María. Quería expresar lo siguiente, creo que lo que está faltando es una educación de los ciudadanos. Entonces, creo que las municipalidades, todas las municipalidades deberían fomentar espacios educativos, espacios públicos educativos de aprendizaje, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la niñez, ¿no? No es suficiente que haya solamente parques y juegos en los distritos, ¿no? En los parques, sino se hace necesario de que se promuevan a través del juego, ¿no? Hacer actividades culturales a través de juegos, socializar con los niños, ¿no? Para trabajar con ellos la ciudadanía, o sea, hacer juegos que sean sostenibles, ¿no? Que trabaje el tema de identidad, donde se trabaja el tema de la responsabilidad a través del juego, ¿no? Y creo que esto ya hay experiencias en otros países, ¿no? En países cercanos a nosotros, ¿no? Colombia, bueno, las sociedades educadoras de Barcelona, hay experiencias ya en esta línea, entonces con muy buenos resultados. Yo creo que por allí va, ¿no? Educar, no educar, no es suficiente los padres, también hacer un buen uso de ellos, ¿no? A través del juego. Esa sería mi pasa por el tema de medios de comunicación. Pasa por el tema de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación son un factor importante para mejorar el tema cultural en nuestro país. Todos tenemos un televisor en nuestras casas, todos de alguna manera nos atrapamos por la televisión, por ejemplo. También por la radio, por supuesto, pero en mayor medida por la televisión. Y siempre le dedicamos por lo menos 2 horas. Y creo que todos somos conscientes de eso, de que lo dejamos atrapar 2 horas, y en esas 2 horas probablemente nos alimentamos de noticias, nos alimentamos también de algunos programas o series, ¿no? Y esas series, por ejemplo, no necesariamente transmiten un espíritu de progreso, un espíritu de avanzada, sino que es lo que nos transmiten. Como héroe a un delincuente, o como héroe, por ejemplo, la vida de unas vedettes, que no está mal de repente, ¿no? Pero hay horarios y hay forma de transmitirlo, ¿no? No de repente como una grande paradigma del ejemplo, ¿no? Y de los casos, por ejemplo, excepcionales como hombres de bronce, problemas de tecnología, ¿no? De educación, para nada. O lo pasan a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿no? O los temas de difusión folclórica, por ejemplo. No tenemos nada de eso. Más bien lo escondemos como que si no fuéramos casi todos serranos, ¿no? ¿Qué manera de generar cultura masiva tenemos? Parques, ¿cuántos parques serán para 20, 30 personas? Si observamos nuestro evento, ¿cuántas personas somos? Cuando la cultura, pues debería, tenemos Escuela de Bellas Artes, Escuela de Arte Dramático, el TUC, la AAA, deberían invitar alumnos, profesores, administradores, egresados, pero no son parte de esto, probablemente porque haya otros afanes, ¿no? Pero creo que ellos también son parte de eso. No solamente periodistas, la cultura es transversal, entra a todos los espacios, pero principalmente a los medios de comunicación. Hoy tenemos comunicadores, por ejemplo, que ex vedettes, ex actores, tenemos gente educada como de repente de Negri, Marco Aurelio de Negri, o tenemos gente de repente que pueda, como eso Montoya, querer transmitir mucho conocimiento, mucha cultura, mucha educación, muchos temas de avanzada. No tenemos. Si por ejemplo vamos a la uni, ustedes
ustedes saben qué tipo de libro conseguimos de los años 80, la 10ª edición, el 20ª edición, son los mismos libros, no cambiamos de libros. Entonces, ¿de qué cultura estamos hablando? Y a quienes debemos exigirle que pongan la cultura, que dé un espacio más amplio, que invierta más en cultura. Es el gobierno central también. Ellos son los que dan el permiso para las bandas, el uso de las bandas. Es el permiso para importar libros nuevos. Creo que son aspectos importantes que deberíamos de hacer mucha incidencia. Como lo que no es lo que pasa en Argentina, en Colombia, en Brasil, donde tiene mucho acceso a la cultura de la educación. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero hacer, mi nombre es Justina. Yo quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto que acá se toca el tema de cultura y desarrollo, yo vengo a hablar esto por la sencilla razón de que nosotros, en nuestro sector, tenemos también derecho a la cultura y al desarrollo, especialmente para nuestras familias, pero no lo podemos tener porque en nuestras calles se consiente, se permite la prostitución callejera y clandestina, con exhibición, tratas y sus escándalos en la vía pública, semidesnudas. Nuestros niños tienen un léxico atroz. Nuestros niños y todos nosotros tenemos que soportar todo eso. Si podemos llegar a la cultura de esta manera, ahí la solución sería el trabajo de serenazgo para que se retire. El segundo es fiscalización y control de los locales. Los locales, en mi cuadra hay 8 hostales, pseudos hostales, y eso se permite y se siguen abriendo. ¿A dónde van nuestras familias si hablamos de cultura y desarrollo de nuestro sector? ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Para la prostitución se dijo una sola cosa y se debe de cumplir, pero no obligarnos a nosotros que las toleremos. Apenas abrimos las puertas de nuestras calles, ya están paradas en las puertas, están paradas semidesnudas. Por favor, merecemos respeto. Sí queremos la cultura y el desarrollo, pero también que esto se efectúe en nuestro barrio. Ahora, la falta de control y fiscalización de interés por las autoridades competentes de esos locales. Esos locales se dedican a la prostitución, a la delincuencia y a todas sus consecuencias. Entonces nos impide en nuestras familias la cultura, la educación y el buen desarrollo, porque tenemos esta mala imagen. Es por eso que yo aumento este problema que tenemos. Muchas gracias. Johnny. ¿Nos puedes hablar un poco fuerte para todos, Johnny? Poco presupuesto asignado para el sector cultura para la implementación de políticas, planes, programas y proyectos culturales. Y otro problema, débil articulación entre Estado y sociedad civil no garantizan la sostenibilidad de las políticas públicas culturales. Gracias. Abraham. El primer punto que yo le veo es la crianza desde el hogar. Que si a un niño no se le inculca desde temprana edad la lectura, la educación, yo creo que además estamos pidiéndole al gobierno o a la gente gubernamental que dé implementación. Yo creo que ahí empieza el cimiento de una persona, el control de nuestros propios hijos. Lamentablemente en estas épocas hay mucho libertinaje por los mismos padres que consienten muchas cosas al margen de los problemas que se suscitan en la calle. Desde ahí podemos ir empezando nosotros, desde el hogar mismo. Eso es lo que yo podría. Gracias, Abraham. Gilda Quintanilla. Bueno, yo me he centrado en un problema que veo que es el de la convivencia, el de la educación ciudadana. Creo que este espacio de cultura, como nos propusieron y está en la UNESCO, ahora lo miramos allí, pero también está en nosotros, esto de la diversidad de temas que estamos escuchando. O sea, me parece ya de por sí rico escuchar, pero es muy difícil en el tiempo que nos dan o el tiempo que tenemos. ¿Cuánto tiempo tenemos para discutir y pensar esto? La convivencia, creo que obviamente la relación de los vecinos y vecinas, las autoridades. Hoy día creo que eso pasa por no solo un buen trato,
el problema no es la seguridad, el problema es la inseguridad, el problema es la desconfianza, el problema es una sociedad de miedo, una sociedad del caos, donde el ejemplo más claro para nosotros, desde nuestro pequeño sector, pero lo vemos también en Lima, es el asunto de las rejas. Cada uno intenta resolver como puede en la vida cotidiana, encontrar un tipo de seguridad. Y cree de manera anárquica y lo hace. O sea, un ejemplo es las rejas en Elgin, pero las rejas también en todas las zonas donde no puedes caminar libremente. La cultura es también lo que tú ves una ciudad enrejada, no puedes disfrutarla. Se habla de ir en bicicleta, yo voy en bicicleta, pero me encuentro con espacios así en que las rejas están amarradas y no puedo pasar la bicicleta, la tengo que pasar porque la calle está cerrada. Entonces, el asunto de la convivencia es el asunto de las relaciones, cómo trabajamos en los diversos espacios, en el arte, en la promoción, en el comedor, modelos de desarrollo. O sea, el problema es qué desarrollo. Hoy día, si estamos pensando esto, es porque hoy en Lima se concentra el dinero del país. No ocurre lo mismo en otras regiones, ni en otras provincias, ni en otros municipios. Entonces, tenemos tiempo para que nuestros vecinos, nosotros, las autoridades, tiempo, pensar en cómo podemos transformar lo que ya tenemos como caos y hacerlo viable. Tenemos tiempo para entonces regular también, porque el problema de la cultura significa, entonces cuando tú dices ese tema de la seguridad, no sé, pero en el teatro es lo que más estamos trabajando. Cómo crear confianza para que estas rejas se transformen en un espacio de encuentro como el de la bodega. Yo no hablo de quitar las rejas, fíjate. No sé si hay que quitarlas. El asunto es pensar por qué las pusimos y si sirven. Y pensar si esos espacios los podemos transformar. Entonces, me parece bien hermoso el asunto de la Avenida Banca. Algunos nos movemos en esto de crear, de pensar desde la casa, ¿no? Pero creo que todos los que intentamos estar en cultura, estamos viendo como lo madre, estamos hablando de cómo queremos que sea Lima, con el patrimonio, con los comedores, con los chicos que se están drogando. Entonces yo siento que este espacio puede ser así como inspirador, en el que, a diferencia de otros que puedan decir cómo regulamos el tránsito, eso también es cultura. Entonces yo creo que hay que abrir, que si hoy día estamos peleando porque la gente pague su multa si hay una infracción, es porque tenemos, que eso pasa por aquí, por esta mesa. No es que pasa por otra, la de San Borja. Por ejemplo, yo personalmente siento, porque mientras vivamos así, entonces estamos diciendo cultura son los artistas. Y yo que soy artista digo no, porque se está contradiciendo en el concepto que nos están dando. Y yo me alegro de eso, de encontrar diversidad. Intento pensar más allá, como madre también, como ciudadana y como vecina, de qué hago con estas rejas. De qué hago también con mi labor. Entonces creo que no es solo porque la comisión sea una comisión macro, sino porque creo que el asunto de la cultura se secuestró demasiado y que no hay tiempo y que hay posibilidades. Por eso digo, no se trata de decir, sino cómo transformamos, así como transformamos la combi, cómo transformamos. Creo que hay muchas cosas que están en nuestras manos, que no necesariamente es una cuestión de dinero, es una cuestión también de decisión, de normatividad, de que todos podamos tener reglas. Y creo que es importante cómo luchamos contra esa corrupción en todos los... Y entonces sí creo y reivindico que aquí todos los problemas, por más pequeños, están en cultura, porque se trata de nuestra convivencia. Y entonces el asunto de esa tensión entre lo privado y lo público vuelve a estar allí. ¿No? Creo que para mí es... Muchas gracias. Tiene muchísimos matices y desde el punto de vista de la Escuela Taller trabajamos nosotros patrimonio cultural básicamente. Hay un tema de fondo que es el que quisiéramos nosotros presentar y es el tema de que la cultura, realmente la cultura en su amplia entendimiento, no está en la agenda pública.
Y esa es la madre del cordero. O sea, por eso no hay presupuesto, por eso no hay preocupación, por eso, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que tenemos que poner en la mesa es de que la cultura tiene que estar en la agenda pública. Y no solamente estar en la agenda pública, sino estar como un recurso para el desarrollo, como un potencial para el desarrollo. O sea, no entender la cultura como lo explicaban en la exposición, solamente como el arte de privilegiados. La cultura es todo lo que creamos. La cultura ha hecho que nuestro lomo saltado del diario se convierta en un plato fino y de lujo. Que nuestro ceviche de todos los sábados y domingos se convierta en un plato exquisito, internacional. Pero esa era nuestra comida todos los días. Nadie la ha creado recién para hacerla gourmet. La han puesto en plato cuadradito, pero es la única cambio que le han hecho. Entonces, la cultura tiene que estar en la agenda pública. Y tiene que estar no como una cuestión superflua, sino como una cuestión, como un recurso para el desarrollo. Y en particular, con el tema de patrimonio, tenemos un problema con respecto a la legislación. La legislación actual no facilita el control y la protección del patrimonio. Tanto en el tema de patrimonio en general, como decir los restos arqueológicos, los edificios monumentales, los espacios públicos, sino también en temas, sino en particular en el centro histórico de Lima. O sea, está habiendo una agresión muy grande contra el patrimonio, se están destruyendo casas antiguas, se están construyendo depósitos y realmente la municipalidad no tiene la legislación suficiente ni el poder suficiente para poder pararlo y evitarlo. Notifican, suspenden la obra, paralizan la obra y la obra continúa en las noches. Ahí hay un tema que hay que trabajar. Gracias. Gracias. Carmen. Bueno, yo me he centrado en dos problemas en base a la experiencia que tengo en gestión municipal y cultural, que es la falta de presupuesto, no hay interés en invertir en lo que es promover el arte y la cultura, y la falta de interés también en difundir y promover las actividades artísticas y culturales, porque la prensa no cubre ese tipo de actividades, que es lo que normalmente cubre, todo lo que es delincuencia, todo lo malo, pero lo positivo, lo bueno, no es cubierto por la prensa, no les interesa. Y esa es una lucha que siempre he visto, ¿no? en la actividad pública. Gracias, Carmen. ¿Sí? Bueno, también me he centrado en dos puntos. Uno que me parece fundamental y que ya lo han señalado algunos es que no tenemos una visión compartida de lo que se entiende por cultura, ¿no? Y todos por eso vamos a hablar desde nuestro bastión de una manera muy particular y se nos van a escapar muchas cosas, ¿no? Incluso defendiendo nuestros propios gremios, digamos, ¿no? Esa visión compartida nos va a limitar también para tener justamente el tema de cultura en la agenda tanto de las instituciones del Estado como incluso las privadas. Esto también está en relación con un segundo problema que considero que no existe el dispositivo funcional ideal o el espacio ideal de mediación cultural, entendida en el sentido amplio que cita la UNESCO. Si ese espacio es concebido, va a no resolver, sino va a agenciarse para que todas estas dificultades sean negociadas y también asumidas, ¿no? Ya existen experiencias exitosas con espacios de mediación cultural en la cual se comprende todo, incluso lo de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, eso es cuando hablemos de soluciones, pienso que podemos discutir un poco más. Perdón, una cosita, este dispositivo, digamos, se podría pensar que pueden ser las municipalidades, ¿no? Sin embargo, todavía no está pensado ni articulado teniendo en cuenta nuestra realidad nacional, pluriétnica, centralista y sin sostenibilidad. Por lo tanto, ese dispositivo tiene que pensar todos esos aspectos. Hacer un review breve de las cosas que se han hablado acerca del concepto de cultura, de la interculturalidad de la mesa que hay, de la composición de programas familiares. Se ha hablado del poco interés para hacer programas culturales, la corrupción, la delincuencia. No hay programas sostenibles porque se hacen, no llegan a ser sostenibles en el tiempo. La diversidad cultural que hace mucho más difícil este proceso de integración, las carencias de
hay muchos espacios, la poca difusión de actividades culturales también. Hay una sensación también de pocas actividades culturales y recreativas, la falta de educación cívica que se da, la carencia de espacios y talleres para los niños y jóvenes, la seguridad ciudadana, la poca promoción de medios de comunicación, de programas que sean positivos culturalmente, como los programas folclóricos o históricos, ¿no? La exacerbación de programas valores negativos, positivos. Poca voluntad política, poco presupuesto, poca articulación, poca sostenibilidad, inseguridad, miedo al caos, no hay una transformación de espacios que nos ayude a mejorar nuestra convivencia. El problema cultural no está en la agenda pública que revierte a lo que es voluntad política, poca voluntad política, no hay recursos para desarrollarlo, la legislación actual está contra el patrimonio histórica, poco presupuesto y no hay un dispositivo también, hablando de mediación cultural como puede ser los municipios. Yo quisiera rescatar la intervención de algunos de los participantes que, si bien creo poder articular un poco en este concepto, un concepto cultural que nos incluye a todos. Todos, de acuerdo a lo que han hablado de la seguridad ciudadana, de la poca promoción, se tiene la idea de que hay una exacerbación de los valores negativos y la repetición de estos valores que hace que no tengamos una muy buena convivencia entre nosotros, ¿no? Como que a nadie le agrada cómo está ahora Lima, sea por los transportistas, sea por los jóvenes que acaban el colegio y están en actividades de drogas, sea porque no hay espacios. Hay un poco de disgusto por digamos, la sociedad que estamos ahora teniendo. Dentro de eso sí se ve que hay un reconocimiento de la cultura justamente en su importancia de educar, por medio de la cultura, educar, formar, crecer a estas personas, tratar de transformar frente a esta realidad que tenemos. Entonces ahí sí, la cultura se ve, como le gusta también a otros participantes, como una estrategia para promocionar valores positivos en vez de valores negativos, una estrategia para luchar también a favor de una educación ciudadana en mejora de nuestra convivencia. Esa idea creo que sí la tiene un poco, corríjame si me equivoco, pero es un poco el consenso que he podido recoger de que la cultura nos puede servir como al margen de la realidad que estamos, como un aliado, una estrategia, sin quitar la importancia de la cultura en sí, para poder transformar, educar, crecer, mejorar, ¿no? Dentro de este fin, que así podemos utilizar la cultura, dentro de esto, se ha hablado mucho, hay la sensación, digo, porque no puedo precisar realmente, de que no hay suficiente promoción o suficientes actividades culturales o suficientes actores culturales para nosotros llevar a nuestros hijos y llevar un sábado. El acceso a la cultura es difícil. Entonces hay la sensación de que hay pocos agentes culturales y productores culturales que impiden al usuario acceder a esto. Pero por otro lado, aquí también tenemos a personas que pertenecen a personas culturales que nos dicen, vamos, el problema en realidad es otro, es un problema de que no hay voluntad política para dar los espacios, que no hay presupuesto, que hay poca articulación, que los pequeños programas no son sostenibles. Entonces, para esto habría que tener nuevas estrategias. ¿Cómo hacemos que los usuarios normales, los ciudadanos de a pie, porque muchos, bueno, la mayoría acá está bien en el grupo, algunos son agentes culturales, pero también hay ciudadanos de a pie que están preocupados en que sus hijos se crezcan, se cultiven, porque la palabra cultura viene del prefijo culto, que es cultivar, eso es un proceso que tiene que ver con la educación, con las valoraciones, es un proceso transformativo que es como que a largo plazo, ya estoy entendiendo, estudiando estas sí, a ver, lo que sucede es que si vemos, claro, porque cuando estás hablando ahora en términos de usuarios, todos participamos, todos somos pero
a los agentes culturales que son cuando hablo de agentes culturales, he hablado de agentes culturales y de productores culturales. Todos somos productores culturales de acuerdo a la especialidad que tenemos. Ahora, algunas personas sí somos a nivel de sociedad productores específicos porque nos dedicamos, digamos, a cierta actividad, tenemos mayor tiempo en cierta actividad en particular. Los agentes culturales ya lo que vemos con las instituciones de la administración quizás estoy hablando en un lenguaje un poco técnico, no sé si me está entendiendo, si no me entienden, por favor, sí. Que podamos desarrollar el problema, la solución y la potencialidad. No se nos va a ir el tiempo, es decir, estamos en una charla sobre agricultura como vamos a pasar. Mucho tiempo sin ponernos de acuerdo y no vamos a ir al punto para definir los problemas para luego poner. Sí, justo ese es un tema que quería socializar con ustedes, porque aquí hay muchas definiciones de cultura. O sea, aquí se está tomando, como he dicho, desde diferentes partes. Entonces, para empezar a consensuar, se pueden hacer dos cosas. O consensuamos primero en qué se va a priorizar nuestro enfoque de cultura, o vemos por los problemas que han sido más reiterativos y esos son los que identificamos. Porque aquí sí justamente es un reto de la diversidad de enfoques. No puedo decir ahora, bueno, ¿saben qué? Esto es lo que vamos a determinar, porque para empezar, el término de cultura es aún dinámico. Entonces, sí. Mira, yo quería aportar algo siguiente. Para empezar, no podemos aislar la cultura de todo el contexto. Simplemente el aislarlo es un tema académico para poder llegar a algo. La cultura tiene que ver mucho con ciudadanía y eso tiene que ver con seguridad, tiene que ver con drogas, tiene que ver con televisión, tiene que ver con muchas cosas. Pero también un poco para llegar a soluciones. O sea, yo quisiera, mínimamente voy a hacer un trabajo que estamos haciendo en la escuela en Los Altos y que tiene que ver con eso, con falta de espacios, tiene que ver con falta de presupuesto, tiene que ver con falta de participación, tiene que ver con seguridad ciudadana. Y lo que estamos nosotros es formamos redes barriales con organizaciones y con organizadores y hacemos actividades en los espacios públicos. O sea, con eso retomamos el espacio público, ahuyentamos a la delincuencia, la población comienza a utilizar su espacio de ser cultura propia. Se aprovecha así la llegada de grupos culturales externos, pero se potencia la participación del barrio, de la gente del barrio. Eso permite muchas cosas, entre ellos que la gente se conozca, que comience a tener confianza, que se comience a socializar, y eso se trabaja en el tema de ciudadanía. Es un trabajo de muy largo plazo. Eso no se soluciona en 2 años, ni 3 años, ni 5 años. Es un trabajo de 10 años, cuanto menos. Pero si no se empieza, no se llega. Y no se necesitan espacios especiales. Tenemos todos los parques, tenemos todos los espacios públicos, hasta las esquinas para tomarlas como puntos de desarrollo. Si bien esto es para la solución, vamos a afinar para los problemas. A ver, ¿qué bien? Sí, porque sí, la cultura como una pasa ya. No es construcción, no es crear correr por donde miseria. Entonces, con eso es que no trabaja, no tiene posibilidad, ¿qué hacemos? Es el sistema. Cuando se habla que los medios de comunicación no comunican los programas culturales, es que ese medio de comunicación pertenece a un estamento capitalista que tiene una red de empresas, de medios de comunicación, ¿sí? Que obedecen normas de la economía capitalista, que no le interesa eso. ¿Cuál es la diferencia? Queremos cambiar la sociedad, una sociedad que intente ser y no querer. Que quiera tener, no importa que tenga el vecino y el por delante, se trata de ser libre y poseer más. Pero en la cultural no se trata de ser feliz y de ser, entonces sí me interesa el vecino. Entonces, toda la estructura tiene que cambiar. Yo veo que aquí hay en todo el mundo más serio de que se habla del crecimiento urbano, del medio ambiente, de economía, de espacio público, de seguridad, de movilidad, de transporte, y que esto es una mesa contada por la cultura. La cultura
incluyendo yo a los productores de arte y de proyectos de desarrollo, porque a eso fue citada esta mesa. Pronto, pues, coincidimos en que hemos venido nosotros que no nos enteramos de esas otras mesas, entonces estamos en esta redefinición. Pero me parece que aspiramos a que, perdónenos, ¿cierto? Porque han habido otra mesa que ustedes están exponiendo, pero ampliemos un poquito, porque no nos ponemos de acuerdo y decidimos, bueno, miremos sobre producción artística, cómo va, qué definimos, qué sucede en nuestro barrio. Yo con mi familia el fin de semana a no puedo ir gratis. Parece que en ninguna parte como todo esto de entrada. Parece que lo que nos ofrecen como programa cultural son programas de vedette, ¿sí? Y eso llama cultura. No hay, Lima no es una ciudad cultural familiar. Quería hacer ahí una acotación, ¿sí? A ver, como estamos viendo, no va a ser tan fácil encontrar un consenso en lo que va a ser, porque tenemos diferentes enfoques en lo que puede ser cultura. Creo que si ahorita alguien se avesara a dar su enfoque, podría tener igual un replanteo de otra persona. Esto es en realidad, merece, aunque lo digo como antropóloga, un tiempo y un espacio muchísimo más largo donde podamos conciliar puntos de vista. Lo que sí les sugiero, porque igual tenemos un tiempo para la identificación de problemas y potencialidad de soluciones, que es para este problema en particular, como cultura implica intersectorialmente abarcar un montón de aspectos y áreas, desde social, económica, educativa, seguridad ciudadana. Lo que sí sentimos, o lo que se está, hoy replanteo un poco lo que he recogido de ustedes mismos, es la falta de voluntad política, de estamentos que lo hagan, de presupuesto, articulación y la articulación de esto. Quizás ahorita nosotros en este tiempo que tengamos no podamos llegar a encontrar esta semillita o conciliar cómo vamos a definir cultura. Los antropólogos llevamos más de 200 años tratando de definir qué es cultura y hasta ahora no llegamos a un... Pero sí podemos, quizás el problema central es que no hay una voluntad política real para poner las manos al fuego por esto y seguir desarrollando, ¿no? Entonces les quiero proponer quizás, y para las siguientes intervenciones, que vayamos a esto, ¿no? A la poca voluntad política o poco interés que se ha tenido en desarrollar esta papa caliente que es el tema cultural que interviene en todo, y de ahí las soluciones íbamos proponiendo de acuerdo a nuestras áreas, porque algunos serán partes artísticas, otros serán de música, otros serán de patrimonio histórico, entonces ahí se va puntualizando, ¿no? Otros serán de seguridad ciudadana o de convivencia. Si querías, no, si quieres, perdón, al salón. Escuchando, digamos, las palabras de todos los que estamos presentes, todos deseamos el bien para nuestra generación o para nuestra humanidad. Pero hay una cosa importante. Para hacer los cambios, tiene que prepararse un equipo, un plan piloto, para que de esa forma se comience a trabajar ya. Eso es lo que nosotros siempre, digamos, llevamos escuchando hace años, desde el tiempo de atrás. Estas formalidades que siempre se realizan, pero nunca se trabaja. ¿Qué es el problema? Es el trabajo. Y me alegro mucho de ustedes que son jóvenes, que están, digamos, organizando o a cargo de estas organizaciones y siguen adelante. Pero no solamente las autoridades son, digamos, responsables. Aquí también el pueblo es responsable. Porque la democracia directa dice bien claro, dice, el pueblo es la ley. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos dormimos nosotros, exijamos a nuestros representantes, porque nosotros hemos nombrado a nuestros representantes, y todo es una cultura, y esa cultura tiene que realizarse por medio de ¿qué? Del plan piloto, pero ya, no esperar unos 20 años más, hasta el año 2025, nosotros ya creo que yo ya no estoy ya. Poco tiempo ya hemos podido desarrollar esta parte. Yo creo que hay una cosa que está definiendo el problema. Recogiendo todo, que lo ha expresado él, lo hemos expresado varios, el asunto de si la cultura es algo, yo creo que no hay que angustiarse, porque eso es lo que nos marca luego, que hay diversidad. Eso es en eso estamos en consenso, que hay diversidad y creo que eso hay que ponerlo. Algo que tú dijiste, sí, la cultura está como luego lo financia. Eso es interesante, porque luego lo financio, por ejemplo. Luego, ¿cómo genero
separa, o sea, que la cultura ordena también las prioridades del gasto. No sé, yo por lo menos sí quiero decir que sí hay y que me hubiese gustado estar hasta el final, pero por ejemplo, 2 días antes a mí me llega un correo, ¿no? Y no puede ser así, o sea, si voy a estar acá son 2 días antes, entonces no garantizo, esto puede estar lleno. O de repente no, pero dije voy. Y eso también creo que hay que programar, porque entonces vienes y dices, hay que hacer más cosas. Yo creo que sí podemos llegar a otras cosas mencionando todo esto y que enriquecer, ¿no? Porque creo que hoy día no vamos a llegar a implementar nada, pero sí a decir que somos ciudadanos. Y creo que una propuesta para mí es salir. O sea, yo como artista no gano el dinero como todo el mundo la chambeo. Y no estoy buscando que la municipalidad me dé un lugar. Porque ese es el problema cuando cada uno tira. El problema tenemos que autogestionar nuestra chamba, tenemos que exigir que nuestros impuestos vayan. Y creo que eso es cultura. Porque si nosotros miramos, que si el patrimonio, que si las bibliotecas, cada uno va a ser un pliego de reclamo. Y nos olvidamos que estamos más allá también, que estamos construyendo esta ciudad, si queremos que sea para todos y para todas. Yo creo que me gustaría sí estar en varios programas, creo que lo he estado en lo mismo, pero no me fío en reclamar, no, porque creo que hay que mirar más allá, porque también la propuesta tuya era nuevamente diseccionarnos en todo. Yo creo que ahí está el problema, mirar que la cosa es mía porque yo sé trabajar esto, sino mirarnos como ciudadanos que tenemos una experiencia y aprender a trabajar cosas. Creo que desde Máscara hemos intentado mirar el tema de la seguridad como algo que está dañando, el tema del miedo, la cultura del miedo. Y me da pena porque dije que iba a estar 2 horas, que llegaron 48 horas antes del correo. Y eso me parece un malestar. Para otra gente que tiene que ver la vida. No, pero creo que... Pero me voy a eso, porque no puedo más. Pero me gustaría quedar. Porque planificar también es eso. Muchas gracias. Políticas que hay. Pero obviamente cada municipalidad tiene un criterio para aplicar esas políticas. En algunos casos está más hacia lo comercial, en otros casos está más hacia los grupos comunitarios. Claro, mira, lo que podemos... No es prioritaria. Claro. De repente para conciliar el tema de esa cultura no está priorizada en la agenda. Sí, pero el otro tema que no vamos a resolver aparentemente aquí jamás es que es el concepto de cultura que todos manejan. Cada uno entiende de otra manera. Yo entendí que en esta reunión ya nos planteaban la idea a partir de la cual vamos a reflexionar y pensar las soluciones. Porque depende el concepto que yo tenga de cultura, yo voy a plantear mis actividades y voy a plantear mis soluciones. Y efectivamente, si no estoy de acuerdo, pues yo me puedo ir por otro lado. Y es lo que pasa con las municipalidades. Cada distrito tiene que pensar de una manera, y también con los ministerios, y también con los agentes culturales, y los productores, y los usuarios. Entonces, sí, para mí ese es el punto clave. Si yo no me he puesto de acuerdo, yo pensaba que esto era un acuerdo, porque fue anunciado al inicio. Entonces yo ya me voy a ubicar, ya no vengo como artista, yo soy artista, ya no voy a hablar de artista, voy a hablar como ciudadana y voy a pensar desde mi punto de vista. No voy a defender mi gremio y mi dificultad, porque sí, no puedo empezar a enumerarlo, no. Para mí sí es un problema, que podríamos crecer y avanzar. Si nosotros reflexionamos sobre ese término y por lo tanto va a determinar nuestra práctica y los dispositivos que vamos a tener, vamos a ser más eficaces. Si no podemos inventar 20 proyectos, todos somos creativos. Vamos a tener un punto para exigir por qué tienen las empresas que financiar cosas, leyes, un montón de cosas. A ver, tenemos hasta ahora la cultura no es prioritaria en la agenda pública, falta de voluntad política, presupuesto y sostenibilidad de los programas y proyectos, como dijeron antes, no propongo tal cosa, pero cómo lo presupuestas, cómo te financias, con quién. Un tercero, que se lo doy a ver si están de acuerdo, que es lo que han hablado, es de que hay problemas en el acceso hay una percepción de problemas de acceso a la cultura, ¿no? Muchos de los que están acá han dicho, bueno, ¿qué cosa hago un sábado en la tarde
tarde con mis hijos, que sea gratis, que tengan un espacio. ¿Qué cosa hago con los jóvenes para que ellos se integren a actividades culturales? Pero vemos que quizás el problema es la promoción. Muchos de nosotros hemos hablado que hay limitada promoción o no se está tomando, no está promocionando como se debe la cultura para que acceda al usuario, al participante o al ciudadano de a pie. Entonces, la promoción les parece que puede ser, no hay una promoción adecuada de la cultura, puede ser uno de los problemas también. Yo no estoy de acuerdo en términos de consumo, ¿no? Porque ahí se está planteando el consumir cultura, pero podría ser la dificultad de visibilizar prácticas culturales diversas. Eso. Porque también la televisión, por ejemplo, visibiliza a otras formas de cultura. Si hubiera dicho, yo cocino porque no voy a una feria. O sea, hay personas que van a ser visibles y otras completamente, sin embargo, están haciendo cultura en su barrio, en su pueblo. Entonces, puede ser una invisibilidad de las diferentes manifestaciones culturales, puede ser una o poca visibilidad de la diversidad cultural. Hace cultura, sino que haya medios de difusión. Si el periódico lo que publica son a quien asesinaron, a quien secuestraron en lugar del evento cultural, Eso no lo menciona. Todo lo que respeto de ellos no debería ser, pero no, nada cultural. Que si se presentó el teatro acá o un festival de títeres, un festival de teatro o de danza en un parque, en un barrio, no se menciona, sobre todo que uno lo convoca para que vayan, para que vean lo que uno está haciendo, nunca van. Y si vamos a que hay que pagarles algo, siempre no van. Una de las cosas que tenemos que ver es qué pasa con qué cosas contamos para ayudar a resolver estos problemas. Creo que si hay muchas de estas personas que están interesadas acá, hay un gran interés o una gran necesidad, hay un gran público cautivo que necesita el acceso a justamente estas actividades, a este desarrollo, ¿no? Entonces, creo que hay de las dos. Hay una potencialidad, puede ser la necesidad de las personas, ¿sabes cómo lo podemos redactar? Yo veo como no hay nada, pero igual hay bastante iniciativa de parte incluso sí estamos de acuerdo en esa propuesta. la aplicación se traba. Sería gran iniciativa ciudadana en producir sobre nuevo en crear. Sí, que es mejor en estos casos, creo, los términos más generales. Ya, hay una gran iniciativa en hacer. Yo insisto en que hacer o mejorar o viabilizar la comunicación es fundamental. En un barrio o en otro, si no estamos informados, no estamos comunicados, nada se puede mejorar. Eso es lo que yo pido. Que ponga, por favor, viabilizar la comunicación en todos sus sentidos. Eso lo tomamos para la parte de resoluciones. Como usted quiera, pero debe estar allí. Ya, otra potencialidad hay que podemos tener. Los gobiernos locales. Ese es el patrimonio cultural, definitivamente. Yo creo que Lima tiene un patrimonio cultural muy rico, entendido no solamente como edificios, sino como cultura misma, como comida, como costumbres, como una serie de cosas que la potencialidad es justamente su patrimonio cultural y su diversidad. Entonces sería patrimonio cultural inmaterial, patrimonio cultural inmaterial. Que también En Lima, en muchos lugares, en cada barrio hay un patrimonio cultural histórico. Cerca de Lima, por ejemplo, tiene bastante. Toda Lima, toda Lima.
Entonces podemos poner demanda ciudadana por acceder a espacios, actividades culturales, a manifestaciones artísticas, pues ahí es por acceder a actividades culturales y recreativas. Quisiera retomar una de las intervenciones que hizo una participante acerca de cuál es el fin también de esta demanda ciudadana por acceder a actividades. No es de mejorar la convivencia en eso. Pero por supuesto. En pos, mejorar la convivencia, mejorar la promoción de la familia, porque hoy la familia está destruida. Si no enfocamos problemas de familia, no llevamos a espacios públicos para integrar las familias, desde allí ya no hemos solucionado nada. Pero si nosotros hacemos espacios para la familia, para que se integre, hay un día, un domingo, que estén todos, entonces eso es mejor. ¿Qué tal si les pongo demanda ciudadana por mejorar la convivencia social? Familiar y social. Familiar y luego social. Claro, familiar primero y luego social. Cuando se mejora la familia, la sociedad también mejora. Nos estaban dando sus problemas, algunos han puesto soluciones interesantes que quisiera rescatar. Han puesto, por ejemplo, espacios públicos dentro de la municipalidad para actividades culturales independientes, o sea, para los que... Yo no determinaría la cantidad de espacios, yo pondría porque pueden ser espacios aquí, allá. Lo que pasa es que, por ejemplo, para los nuevos grupos de rock o también, o sea, como hay diferentes intereses, yo supongo que esto también es para las personas que necesitan sin cables, enchufes, espacio. Claro, entonces estamos auditorio. Es más facilidades para el desarrollo de algunas actividades culturales. Sí, o sea, más digamos para que integren, porque ahí estaría focalizando una... Ya. Pero ¿de qué manera hay una frase? Entonces sería... No, pero está bien, fácil. ¿Quién lo planteó? Porque de repente lo puede enfocar Yo planteé, pero lo planteé a nivel general, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me pongo en el caso de todas las manifestaciones artísticas. Existe un teatro municipal para que se me quiera. Antes teníamos una cosa pública que se debe ir para tener. Pero sin embargo, algunas manifestaciones de forma más comercial tienen, está bien, no necesita mal. Pero para las actividades culturales y artísticas en general deberían haber espacios, no sé si públicos, privados, etcétera, pero sí tenemos el acceso. Tenemos un teatro municipal donde la sentido, ¿no? más el acceso a ver los hay, ¿no? Si estamos hablando que hay bastante iniciativa de gente que hace cultura a pesar de las limitaciones, debemos facilitarle los espacios para que se haga. Quienes escriben tienen que ahí todo que se puede escribir. Yo creo que se debe priorizar los espacios públicos urbanos, espacios públicos urbanos, para hacer actividades de integración familiar, actividades con niños y quizás agregar otros también, ¿no? ¿Qué les parece? Otros espacios. Facilitar espacios públicos para el desarrollo de actividades culturales, para las iniciativas de pero eso tiene que ver con el presupuesto asignado a la cultura. Si el presupuesto municipal no hay un porcentaje del presupuesto general dedicado a la cultura, vamos a quedar siempre. Uno. Y lo otro, yo estoy entendiendo que esto es para el 2025. Yo pienso que ya deberíamos inventar una estructura idónea para recibir todo tipo de manifestaciones como existe. O sea, entonces sí, pero es de aquí al 2025. Pero si cada barrio tiene su centro cultural con su super local, estamos siendo soñadores. 2025, donde las empresas tengan que financiar eso obligadamente por ley. No se puede, con la empresa privada lo que hay que decirle es, mire, si
invierte en cultura, eso se le exonera de los impuestos. Digamos, si usted tiene que pagar 100 millones de pesos en impuestos, invierte 20 en cultura, ya no paga sino 80. Y ya reconocido esa inversión en cultura. Entonces yo como empresario prefiero dárselo al artista para que lo haga, porque tengo vigilancia en lo que doy y no dárselo al Estado para que haga. A ver, aquí quiero proponer un punto. ¿Qué les parece si primero vamos a los puntos macros que hemos hablado, que son presupuesto, articulación, sostenibilidad? Y de ahí vamos a las iniciativas creativas como beneficios tributarios o de repente dar espacios en los gobiernos locales, auditorios que no les cuesta. En programas del Estado. Ajá. Entonces empezamos con los problemas macros. Empecemos. El mayor presupuesto que tiene que ver con las soluciones o asignación de un mayor presupuesto. Ministerio de Cultura inicial. Primero vamos por lo macro y de ahí vamos a lo chiquito. Sí, empiezan a hacer procesos. Es verdad, el fondo es cierto. Entre los vecinos, interesados en el trabajo cultural y el municipio de Lima, en el caso de Lima Centro, el municipio de Quintana, de tal forma que se pueda programar en conjunto las actividades y también evaluar. O sea, que fueran reuniones que no sea solamente la equipo municipal que decía que ustedes sino también el diálogo con los interesados. Un ejemplo para terminar, por favor. Puntual, no sé si yo no puedo ver, ¿no? Pero a mí sí me interesaría que se pueda incorporar, yo creo que todos están de acuerdo, en que si bien nosotros podemos incorporar la infraestructura para hacer eventos, para la difusión del arte, tenemos, ¿no? Como repito, tenemos el teatro municipal, tenemos el parque de atracción, pero no tenemos el acceso para poder, más que la infraestructura tendría que ser acceso, porque hace dos, por ejemplo, como ejemplo puntual, ¿no? Hace 2 años fue el último evento que pudimos hacer en el parque de atracción, no lo podemos hacer más porque no tenemos posibilidades económicas de poder hacer el espacio de la Lima. Entonces, yo creo que esta empecemos por tener acceso a ella. Pero pienso que sí, estamos hablando de para que cante Juan Diego Flores, para que cante Carlota. No, yo claro, 5 años, la idea es que acá pero ¿qué pasaría si, qué sé yo, en cada comuna hay un lugar de por lo menos media hora. Pero aquí está también todas acciones el programa se proyecta gente cultural. Pero no burocracia, pero no más burocracia. Minimizar, no, reducir la burocracia. No te estoy diciendo que la reduzcas, pero si vas a aumentar presupuesto, el presupuesto no significa tener más burocracia, porque de eso no se trata. Se trata de hacer más cultura, no de tener más personal en la municipalidad. ¿Qué te parece si lo pongo entre paréntesis? Perfecto, pero ponlo. ¿Cómo lo va a escribir? ¿Por qué no? Lo que pasa es que Se prejuzga que ya va a dar Es que es así, se ha dado no puede ser. Es que sí se ha dado. Tiene que haber una nueva manera de mirar. Tiene que haber una nueva manera de mirar. ¿Cómo que no es una solución? O sea que la idea es que haya más burocracia. No. Ah, bueno, si quieren, no, dentro de la... ok, entonces ponen más burocracia. Quizás a la hora de exponer, podemos tocar ese tema. La otra solución es que hablamos de facilitar el acceso. El otro que estaban hablando de las iniciativas era facilitar el acceso a espacios culturales, a espacios en los que va a llegar. Ahí no se le lleva. Espacios en los que se Ya, vaya grabando. Yo creo que tú guardas de su respectiva carterita. También hablaba de las redes barriales y de comunidades, creación de comunidades para que vean la cultura a nivel local. Se hablaba de esto. Hay una que es redes barriales
muy bien, estamos bien. Pero el problema es que